Bueno, Susi, te he invitado el día de hoy a este programa porque me interesa mucho tocar el tema que tú trabajas, la bendición de útero. Creo que es un tema que hay que tratar hoy en día con mucha urgencia porque tengo la sensación de que muchas mujeres están enfermando en los ovarios, en el útero, el ovario poliquístico, la endometriosis, tumores. Y no sé si tiene que ver con una desconexión con nuestra zona femenina, no sé si tiene que ver por el mundo vertiginoso en el que andamos, pero me gustaría mucho que me cuentes qué significa la bendición de útero y un poco desmitificar también, ¿no? Es este concepto que de pronto muchas mujeres lo sienten como algo lejano, algo ajeno. Y creo que es importante tocar este tema. Súper, te cuento. Gracias por la invitación. La bendición de útero es una sesión que te conecta con lo más puro y sagrado que tú tienes, que es tu esencia femenina. Es algo que no es tangible ni visible, entonces esto yo siempre lo aclaro porque no es que solamente se bendice el útero como órgano también se bendice porque obviamente es el centro creador por excelencia, pero se bendice más aún la esencia femenina, eso con el cual venimos, del cual venimos, también venimos de una mujer con esencia femenina, entonces lo que se bendice es eso, la conexión con tu esencia. ¿Qué emociones albergamos en el útero? Porque de pronto yo creo que, como hablábamos antes de grabar, hay mucha información en esa zona y de pronto no lo vemos, ¿no? Muchas mujeres que pasan por alto su ciclo menstrual, su conexión con la madre. Entonces, cuéntame un poquito a profundidad. Sí, o sea, guardamos mucha energía estancada, ¿no? De vivencias que hemos tenido, de situaciones que hemos venido viviendo durante nuestra vida y también lo que nos hace es desconectarnos de nuestro ciclo. La importancia de conectarnos con el ciclo menstrual es algo que pasamos por alto, ¿no? Creo que por el ritmo de vida en el que estamos, de pronto nos viene la regla y ni siquiera cobramos conciencia de lo que nos sucede. Es increíble la desconexión que hay con el ciclo, ¿no? Yo siempre cuando van a la sesión les pregunto cómo es su relación con el ciclo y lo sienten como una pregunta absurda, ¿no? Y la respuesta normalmente es, me viene la regla, ¿no? Bien, normal, cada 20 y tantos días. Entonces, cuando les vuelvo a hacer la pregunta y les digo, ok, súper, que te venga la regla, hasta ahí todo bien, pero ¿cómo es el resto del ciclo, ¿no? Y ahí es donde empieza un poco el conocimiento de empezar a entender que cada parte del ciclo, que dura aproximadamente 7 días, tiene una importancia y tiene una energía que nos acompaña. Entonces, por ejemplo, cuando estamos con la menstruación, nos acompaña la energía de la anciana, sabia. Esa es energía que nos hace mirar hacia adentro, que nos hace conectarnos con nosotros mismos, que también nos llevan un poco a hacer un alto en nuestra rutina, ¿no? Porque el cuerpo empieza a eliminar todo lo que hemos vivido durante el ciclo, entonces es un momento como para estar en calma, en casa, no estar con tantas personas alrededor, ¿no? Que a veces uno no se da cuenta, pero le viene la regla y sale, va al gimnasio, regresa, trabaja hasta las 8 de la noche. Entonces, no es que esté mal salir y trabajar, pero sí saber que cuando estamos con la regla tenemos que guardar un poco de calma, entender que el cuerpo está más cansado y que no debemos de exigirle más de lo que necesita en ese instante, ¿no? Esos los días del sangrado. Luego ya entra una etapa más dinámica, que digamos podría ser la etapa más masculina del ciclo, que son 7 días de mucha actividad. Acá estamos muy enfocadas en nuestros propósitos, estamos con ganas de hacer cosas. Es bueno para hacer cambios, para iniciar. Si queremos iniciar un proyecto nuevo, es bueno iniciarlo en esa etapa. Y luego ya viene la etapa de la ovulación, que está asociada a la madre, y es un momento en que las mujeres estamos listas para abrazar, para empatizar con otros, buenísimo también para comenzar cosas, pero más que todo es un momento en el que las mujeres estamos abiertas a ayudar, a sostener y a empatizar. Entonces, cuando estamos desconectadas de estas energías y nos quedamos mucho en la dinámica, que es lo más común, es que las mujeres se quedan en la dinámica los 28 días, entonces se saltan todas estas energías. Entonces el cuerpo tiene un impacto, ¿no? El cuerpo empieza a no entender si con la menstruación deberíamos descansar, por qué seguimos yendo, por decirte, una clase de natación y luego corremos y nuestro día acaba a las 11 de la noche, ¿no? Cuando esa energía la deberíamos de usar en el siguiente
espacio, ¿no? Que viene después de la menstruación. Qué interesante. Y sí, es súper interesante cuando la gente lo empieza a entender y lo empiezan a registrar, porque hay unas hojitas para registrar, empiezan a darse cuenta de que eso sí sucede en su vida, pero que no le han tomado la atención, ¿no? Entonces muchos de los problemas, por ejemplo, de fertilidad, tienen que ver con el no entender el ciclo, porque este sangrado que nos viene con la menstruación viene después de que ha habido una ovulación. Entonces, esa ovulación hubiera servido para que esta persona pueda concebir una vida, pero al no entenderlo, entonces el cuerpo es como, quieres tener un hijito, pero no estás entendiendo que también hay un proceso en el cual la menstruación es parte de. No sé si se entiende. Sí, me parece bien interesante. Hablábamos también hace un rato acerca del concepto madre, que no necesariamente está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, y que muchas mujeres que son mamás no están inclusive conectadas con esta energía de la madre. Me gustaría que me cuentes un poquito de eso. Sí, claro, eso es bien interesante, ¿no? Porque las personas asocian la energía de la madre con el hecho de tener un bebé, ¿no? Y sí, está asociado, pero también todas las mujeres tenemos energía de madre, o sea, todas somos madres desde que nacemos hasta que nos morimos. Y todas tenemos esa energía potencial dentro. Lo que pasa es que a veces el hecho de trabajar mucho nos resta este tipo de energía dentro de nuestra vida. Si tenemos un trabajo muy demandante en el cual vivimos de 8 a 8 en una oficina y tenemos un cargo como muy serio y ejecutivo, a lo mejor no estemos dando paso a nuestra energía de madre, teniendo hijos probablemente, ¿no? Entonces he conocido mujeres que llegan y me dicen, en verdad a mí me va súper bien, tengo una familia linda, mis hijos ya son grandes, tengo un trabajo que me encanta, es súper demandante, pero estoy siempre triste, ¿no? Me voy a mi casa, literalmente una señora me dijo, me voy a mi casa manejando, llorando. Entonces, lo que había ahí no era un problema concreto, sino que era una desconexión de sus energías, ¿no? No estaba conectada con su energía de madre y más bien estaba muy conectada con su energía del hacer. Entonces, es un poco lo que muchas pecamos en este mundo que está muy rápido y en el cual nos han dicho que tenemos que ser buenos profesionales, que tenemos que hacer un montón de cosas fuera de lo que realmente somos. Entonces, ahí a veces se pierde la hilación con el ciclo. Entonces eso hace que a veces no nos venga la menstruación o que nos vengan menstruaciones dolorosas o abundantes, quistes, infertilidad, etcétera, ¿no? Entonces creo que conectar con el ciclo y conectar con lo que somos es lo que nos ayuda a poder estar más completas. Es como cumplir, ¿no? Es como la luna, ¿no? Porque las mujeres estamos todas regidas por la luna. Entonces, la luna, dando el ejemplo, ¿no? También tiene fases. Es igual que el cuerpo femenino, tiene fases. Entonces, si la luna va a girar de todas maneras, o sea, no hay nada que la detenga. Es lo mismo que pasa con el cuerpo. Pero lo que hemos estado haciendo hace muchos años es deteniéndolo y parándolo en una sola energía. Entonces eso, como consecuencia, tenemos muchos problemas, ¿no? También de conexión con lo que uno es, con su poder, con la intuición, con lo bonito que es, con el hecho de cocinar, por ejemplo, ¿no? Las mujeres tienen esta idea de que cocinar no, pues no, o sea, no, yo soy profesional, no, yo trabajo, yo no cocino. Cuando la cocina es ahí donde está todo eso que hacemos con las manos para entregarle a otro. Como un acto de amor. Exacto, y es donde la madre se abre, ¿no? Okay. Entonces, por eso a veces es bonito cuando miras hacia atrás y ves a la abuelita, ¿no? Cómo hacían estas comidas hermosas, con unas mesas lindas, y es porque ellas estaban más conscientes de que ahí entregaban su amor. Entonces, a partir de los años 70, un poco como que esto se fue perdiendo, ¿no? Salió todo un movimiento de mujeres muy trabajadoras, muy profesionales, que está súper bien, pero se perdió, ¿no? Se perdió en el camino la conexión con la menstruación, se perdió en el camino lo que cuando uno va, por ejemplo, a la sierra, en una comunidad andina, uno encuentra mujeres que no necesitan llevar un calendario lunar, que ellas de ver la luna ya saben que les va a venir la menstruación, porque su conexión es tan fuerte con la naturaleza cíclica también, ¿no? Que no necesitan de toda esta información para saber
que les va a venir la menstruación, ¿no? ¿Qué sucede en una bendición de útero? Bueno, yo he sacado cita contigo y lo sé, pero me gustaría que la gente pueda entender un poco, ¿no? Porque yo de pronto le digo a mis amigas, bendición de útero, ¿qué es eso? Me dicen, ¿qué? What? Claro. Como desmitificar un poquito qué sucede en una sesión de bendición de útero, ¿no? A grandes rasgos. Ya, en una sesión lo primero que hacemos es conversar, ¿no? Le pregunto a la persona qué le ha traído hasta ahí, porque algo te debe haber resonado para que llegues, ¿no? Entonces me empiezan a contar, hay 3000 historias, cada quien es un universo diferente, y luego de eso explico el ciclo menstrual, ¿no? Con cuadritos, es como bien didáctico. También les explico la conexión que tenemos con la luna y cómo gira la luna, porque aunque parezca raro, la mayoría no sabemos cómo gira la luna, ¿no? Entonces se confunden mucho con la menguante, con la creciente, y eso también confunde a la hora de uno poder registrar el ciclo. Y luego ya empieza la sesión en sí como transmisión de energía, que se divide en la parte de bendición de útero, que es donde se movilizan los patrones que llevamos guardados, enquistados, emociones no resueltas, es como estancado, ¿no? Entonces ese poder creador que tiene ese espacio no se logra porque hay energía que lo está como deteniendo. Entonces movilizamos todo eso. Y luego se trabaja ya la sanación, que es como para equilibrar lo que se trabajó en la bendición, y también para despertar las energías de las que hablábamos hace un ratito, que a veces las tenemos dormidas, ¿no? Tenemos una o dos energías dormidas, o de repente todas muy alborotadas, y la idea es tener equilibrio, porque ese es el equilibrio que vamos a lograr tener luego en nuestra vida. Equilibrar también la parte masculina con la femenina, porque creo que no se trata tampoco de como eliminar el lado masculino. No, para nada, para nada. Darles los lugares adecuados, ¿no? Claro, sí, eso es importante que lo menciones, porque la energía masculina es súper importante para poder hacer cosas, ¿no? Si nos llenamos de energía femenina y todo el día estamos en la femenina es la parte creativa. Entonces, si yo estoy mucho en mi femenino, voy a empezar a todo el día pensar, me gustaría hacer esto, y le pondría este color, y le pondría esta letra. Es la parte más creativa. Pero si yo no tengo la energía masculina, no lo voy a poder hacer. O sea, la energía masculina lo que me ayuda es a sentarme y a ejecutar, concretar, exacto. La otra parte es la parte más creativa, ¿no? Entonces tienen que vivir en armonía. En armonía, ¿no? Claro, sí. Amistad estos dos lados. Sí, claro, porque es importante tener de los dos para poder estar en armonía también. Hablaste hace un ratito acerca de partes de energías, que estaban dormidas, y me resuena esta palabra porque ¿qué sucede cuando uno, va al doctor y el doctor te dice efectivamente para bajar un poco los dolores menstruales o para regularizar, te doy pastillas, ¿no? Entonces las pastillas anticonceptivas, que de alguna manera uno cree que el problema está resuelto, pero no es así. El cuerpo, ¿qué sucede con el cuerpo cuando lo medicamos? Que creo que es válido, no se trata tampoco de pero claro. Cuando lo medicamos sin estar conscientes de lo que estamos haciendo. Hay mucha desinformación con lo de la pastilla anticonceptiva, y tampoco es que esté en contra de ningún medicamento. Cada quien es libre de elegir, ¿no? En qué momento las usa, en qué momento no, pero para llevar un ciclo saludable, no es bueno tomar pastillas anticonceptivas, porque la pastilla anticonceptiva lo que va a hacer es va a dormir el cuerpo. Entonces, si por ejemplo alguien va a un médico y le cuenta que tiene muchos dolores por X problema, la gran mayoría da, ¿no? Las pastillas como una solución. Y si bien en el momento puede ser que el próximo ciclo venga sin dolor, es justamente porque el cuerpo no ha trabajado. Entonces el cuerpo no ha puesto de manifiesto lo que realmente está sucediendo. Y puede suceder durante meses, y hay mujeres que se pasan años tomando las pastillas y cuando las dejan de tomar y entran en esto, ¿no?, de entender su ciclo y las dejan de tomar, sienten realmente la diferencia, ¿no? Lo que a mí me permite continuar en este camino, ¿no?, en esta aventura, es un poco los mensajes que recibo, ¿no? Los mensajes de me siento mejor, o he logrado que mi regla se alinee con la luna, porque ese es otro tema, ¿no?, que también que se da con el tiempo, que se alinee con la fase lunar que le corresponde a la menstruación, y poquitas cosas que van sucediendo, que van haciendo que la gente se empiece a transformar, ¿no? Porque al final todo suma. Justamente, este libro lo he traído porque quiero un poco que la gente sepa que existe Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer. Fuiste tú quien me lo recomendó.
Me lo compré hace un buen tiempo, es un libro que pesa, pero que de verdad lo tengo todo subrayado porque hay tanta información. Cuéntame un poquito, hay frases que realmente me parecen sumamente interesantes, ¿no? Si la persona no hace caso de la sabiduría del cuerpo que se anuncia por medio de un tumor, este suele necesitar hablar más fuerte y más claro. Hay tantos temas, ¿no?, en este libro, pero cuéntame un poquito, ¿tú se lo das o se lo muestras a las chicas que...? Sí, porque lo que me gusta que también entiendan a un nivel más científico, ¿no?, que es lo que logra Christine en este libro, es que lo que les está sucediendo no es fortuito, o sea, hay una emoción detrás, ¿no? A veces cuesta creer y a veces mi primera pregunta es cuando me dicen, sí, tengo ovario poliquístico, y mi pregunta es, sin pensar mucho, intuitivamente, ¿por qué piensas que lo tienes? Porque no has nacido con el ovario poliquístico, ¿no? Entonces es como, yo siento, ¿no?, que la persona está viniendo un poco a que yo resuelva, pero ellas se encuentran en que ellas son las que tienen que resolver y entender un poco qué les sucede. Y sí, hay muchas respuestas a veces que llaman mucho la atención de la misma persona, como que se encuentren en que en esa época en que le apareció esto, estaba pasando por algún problema emocional o se había quedado sin trabajo, miles de motivos que conectan con tu femenino, con eso que te hace ser lo que eres, ¿no? Por último, Susi, porque claro, ya me imagino que la gente que quiere saber más tiene que profundizar más y hacer su propio trabajo también, ¿no? De mirar adentro y tal. ¿Qué fue lo que te llevó a hacer esto? Creo que nunca te lo he preguntado, ¿no? ¿Cómo así? Yo me acuerdo que hacíamos yoga juntas, ¿no? Claro. Y en el mat, conpartiendo las asanas, de pronto un día me dijiste, no, yo hago bendición de útero. Inclusive yo, ¿qué es eso, no? ¿Qué es la bendición de útero, etcétera? Y tuve una sesión contigo sumamente interesante, movilizadora, porque se mueven cosas. ¿Qué te llevó a ser una sanadora en este sentido, no? Un montón de años, ¿no? De vida y de experiencias y de cosas que tenía yo también que sanar. Yo estudié ciencias de la comunicación, o sea, nunca me imaginé hacer ese trabajo. Fui a muchas terapias, trabajé 8 años en una empresa grande, con estos patrones, ¿no?, del trabajo muy exigente. Nunca me sentí muy cómoda, nunca me sentí bien, ¿no? No sé, son cosas que hasta ahora no entiendo, pero cosas que no me sentía tan contenta, a pesar de que estaba ahí un poco en mi zona de confort, porque, claro, recibía un sueldo. Y cuando todo esto acaba, me encuentro un poco en la nada, ¿no? Un poco hice varias cosas, me metí cursos, y siempre, desde que estaba trabajando en esta empresa, yo siempre tuve ganas de saber más de esto, o sea, siempre me iba a hacer mi alineación de chakras, reiki, acupuntura, pero nunca pensé llegar a hacerlo yo como una terapia. Hasta que una amiga que había perdido a su hijito me contó, ella había llegado donde Yada a hacerse una bendición de útero, y yo en ese momento tenía un problema hormonal, tenía la prolactina alta, que era un poco la consecuencia del estrés en el que yo había vivido por tanto tiempo, porque tenía un trabajo en el cual viajaba, entonces, ¿no?, muy desconectada de mí misma. Y entonces fui donde Yada y hice la sesión, y me llamó mucho la atención porque fue como que hice clic con todo esto, y luego me metí a un taller con ella. Y ahí fue donde el taller nos explicaron toda la relación con la luna, el ciclo, entonces todo me hizo mucho sentido. Me resonó un montón y entonces fue como, no lo pensé tanto, y ese mismo año fui, me certifiqué, me puse en contacto con Yada me ayudó un montón. Yada al año siguiente muere, ¿no? Entonces yo tengo un recuerdo de ella súper importante, ¿no? Es como mi maestra. Y sí. O la madre que te que ella fue la que permitió que yo pudiera hacer todo eso. Claro. Fue su inspiración la que me llevó a quererlo hacer. Y también fue muy valiosa toda su ayuda cuando yo empecé a trabajar en esto. Que ella ya no estaba en el Perú, se había ido a Italia para hacerse un tratamiento. Y ella me acompañaba por el Messenger, ¿no? Yo le decía, ya, tengo un paciente, ¿qué hago? ¿Qué nervios? ¿No? Entonces me decía, no te preocupes, todo va a estar bien, y hazlo desde el corazón. Entonces ella fue la que me ayudó y se fue dando, ¿no? Entonces
han sido ya desde el 2015 que estoy trabajando en esto y se sigue dando. Sí, buenísimo. Bueno, querida amiga, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias por compartir esta información, me parece algo tan importante porque creo que es importante que nosotras las mujeres escuchemos no solamente lo que tienes que decir y maestras como tú, sino lo que nuestro cuerpo nos está queriendo decir. Creo que es algo en lo que yo también estoy hace mucho tiempo y resulta muy revelador y muy también sanador, ¿no? Creo que no es un camino fácil el de mirar hacia adentro, pero creo que cuando uno está en ese camino te das cuenta que la mochila se comienza a aligerar, ¿no? Sí, y es necesario, ¿no? Es necesario mirarnos, es necesario entender, es necesario reconectar y eso, ¿no? Para que podamos llevar una vida más en armonía, más equilibrada y ser en todo caso también más plenos, ¿no? Exacto, más plenos, porque felicidad es un término como muy grande, ¿no? La plenitud creo que es lo que buscamos. Muchísimas gracias. De nada, a ti, gracias.